Muy buenos días, feliz sábado para aquellos que se sintonizan con nosotros en esta mañana. Estamos aquí para una vez más juntos estudiar algún pasaje de las Escrituras, ser edificados por el estudio, motivados, animados y crecer espiritualmente. En esta mañana queremos invitarles para que estén con nosotros los próximos 45 minutos. Y por favor les pido 3 favores. En primer lugar, traiga su Biblia. Su Biblia, no deje su teléfono. Yo sé que hoy día es común que la gente tenga una aplicación de la Biblia en su teléfono, pero quisiera que pudiéramos continuar usando nuestras Biblias, donde no nos distraigamos, donde podamos subrayar, marcar, donde este libro siga siendo un libro, no algo digital, virtual, sino traigamos nuestras Biblias. Número 2, que no nos distraigamos. Es muy fácil estar sentados en una casa y nuestra mente vaya a otro lugar o querramos pararnos, ir al baño, tomar agua, etcétera, etcétera. Propongámonos que por los próximos 45 minutos vamos a centrarnos en el tema como si estuviéramos en la iglesia. El tercer favor es que oren por este servidor, para que el Señor pueda usarme, me dé palabras, ideas, me ayude a entender el mensaje, me ayude a explicar el mensaje y les ayude a ustedes a entender y aplicar el mensaje también a sus vidas. Y de esa forma podemos tomar unos minutos juntos. Y a pesar de que no podemos congregarnos como familia espiritual, pero podemos al menos a través de las redes sociales tener nuestro culto y nuestro estudio en esta mañana. Primero que vamos a hacer es orar. Mi costumbre es orar de rodillas, no lo voy a hacer por las cámaras. Si lo hago, pues no me verían ustedes. Así que me han pedido que pueda orar de pie y de esa forma ustedes pueden continuar mirándonos o estando en sintonía con nosotros. Pasemos a orar. Oremos. Señor, en esta mañana queremos abrir este libro maravilloso que nos has dado. Es la palabra de Dios. Es viva y eficaz tu palabra y permanece para siempre. Ayúdanos a apreciarla, a atesorarla en nuestros corazones, a vivirla en nuestras vidas. Necesitamos de tu poder para hacer eso una realidad. Y también danos el deseo de compartirla sin temor, sabiendo que tu palabra nunca regresa vacía y que cumple el objetivo por el cual ha sido enviada. Bendice a tu pueblo, Señor, que se congrega en diferentes partes del mundo en este momento. No tan solo aquellos que se sintonizan con nosotros, hay cientos de personas predicando hoy día a través de las redes sociales, o miles aún. Y rogamos para que el mensaje correcto sea de beneficio y de edificación. Aquellos mensajes que no están en armonía con tu palabra puedan ser apagados, descartados, no sean oídos, para que nuestras mentes no sean confundidas con el error. No podemos darnos el lujo hoy día de darle la cabida al enemigo a nuestras mentes. Es tiempo de que Jesús sea el único que tenga el control de nuestras vidas. Bendice el estudio de esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Sabid, invito a abrir sus Biblias al libro del profeta Amós, capítulo 3. Voy a comenzar a leer en el versículo 7. Es un versículo muy conocido, pero es el versículo inicial en esta mañana. Dice lo siguiente, Amós 3:7 dice, porque no hará nada el Señor Jehová, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que aquí encontramos una declaración muy bonita, pero muy solemne. El Señor puede hacer lo que Él quiere hacer cuando Él quiere hacerlo, como Él quiere hacerlo. Pero nos ha prometido que no hará nada Él, sin que primero revele, muestre, enseñe qué es lo que va a hacer. ¿A través de quién? A través de sus voceros, los profetas. Así que cuando vemos cumplimientos en la historia, cuando vemos profecía cumplida o por cumplirse, cuando vemos eventos que toman lugar en el mundo, o han tomado o tomarán lugar en un futuro, no podemos dudar de que Dios ya ha mostrado esos eventos. Y si estudiamos esos eventos y los comprendemos, ahora podemos caminar en un camino seguro, no tenemos que caer en el hoyo, no tenemos que ser confundidos por ideas y conceptos y enseñanzas erradas, sino podemos ahora mantenernos una relación con Jesús en su palabra y en su verdad. El libro del profeta Ezequiel, que es el segundo versículo que en esta mañana quiero compartir con ustedes, vamos a Ezequiel capítulo 3. Y vamos a leer allí comenzando en el versículo 17. Ezequiel 3, 17 hasta el 21
dice lo siguiente, y es pasaje muy conocido. Ezequiel 3:17 dice así: Hijo de hombre, y aquí le está hablando Dios a Ezequiel, al profeta, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Así que el Señor no hace nada sin revelarlo a sus siervos los profetas. Pero también en forma especial Dios nos ha llamado para ser atalayas o centinelas o vigilantes. Y lo hace en forma especial para quienes, para su pueblo. Lo hizo en el pasado y lo continúa haciendo en el presente. Dice, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Así que, ¿cuál es el objetivo de la atalaya? En primer lugar, tiene que oír la voz de Dios, la palabra de Dios. Y en segundo lugar, ahora compartir esa palabra, y muchas veces es en forma de amonestación. Continúa diciendo, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú lo amonestares, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. Y si tú amonestares al impío, y él se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Y cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Y si el justo amonestares para que el justo no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Vemos que el atalaya o el centinela tiene dos funciones: amonestar al impío y amonestar al justo. Así que hay una función para el atalaya o el centinela, y es amonestar a aquellos que no conocen al Señor ni andan en sus caminos, los impíos. Pero también su misión incluye amonestar al justo, aquellos que forman parte del pueblo de Dios. Es un doble trabajo, el trabajo que hace el atalaya. Y el Señor nos quiere llamar a nosotros en esta mañana como pueblo de Dios, para que podamos entender que el Señor nos ha llamado a nosotros a ser centinelas en este mundo. Comparto del libro Testimonios para la Iglesia, volumen 9, la página 17, dice lo siguiente. Dice, en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. Así que la misma misión que Dios le dio al profeta Ezequiel es la misión que usted y yo tenemos. Somos centinelas y también transmisores de luz, donde dice que hemos sido colocados en el mundo, no nada más en la iglesia, sino la iglesia y el mundo necesita de hombres y mujeres que se identifiquen con el llamado de centinelas, atalayas o vigilantes, para que puedan ellos ahora cumplir esa misión y también transmitir luz al mundo, pues el mundo está en tinieblas. ¿Cuál era el trabajo del centinela o del atalaya? Ese trabajo era de todos los días y todo el día. Siempre habían hombres sobre las murallas de Jerusalén o de las ciudades. Y estos hombres ahora miraban a la distancia y tenían que tener un ojo bien abierto, un ojo bien entrenado. Cuando veían un ejército extranjero acercarse, tocaban la trompeta. Cuando la trompeta se tocaba, las puertas eran cerradas. Los hombres del ejército tomaban sus armas para defender la ciudad. Las mujeres y los niños iban a casa para resguardarse. Ahora venía una condición de alerta, y todos alertados, todos preparados, juntos podían hacerle frente al enemigo y derrotar al enemigo. Esa es nuestra misión. Pero de noche también los atalayas tenían que trabajar.
Y mientras otros descansaban cómodamente en sus casas, los atalayas sobre los muros de la ciudad ahora estaban divisando en la distancia, y si habían movimientos extraños o personas extrañas, inmediatamente tocaban las trompetas, no importa la hora de la madrugada que fuese, a quienes incomodasen, a quienes levantasen de sus camas. Era tiempo de prepararnos, el enemigo se acerca y tenemos que defendernos. Y el Señor nos ha llamado para ser esos centinelas sobre los muros de la iglesia, sobre los muros del mundo. Porque el enemigo de las almas, a través de agentes humanos a quienes emplea en su obra y después los usa para hacer su obra, está atacando al mundo como nunca antes, pero también está atacando al pueblo de Dios hoy día. Los centinelas no podían dormir. Los centinelas tenían que estar despiertos y alertas a la menor señal de que el peligro se acercaba sobre el pueblo. Pero también hemos sido llamados para ser, ¿qué? Transmisores de luz. Así que si tenemos que transmitir luz, en primer lugar tenemos que tener esa luz nosotros. Jamás podemos transmitir o dar algo que no tenemos. Tenemos que tomar la palabra de Dios. Esta palabra es viva, eficaz y permanece para siempre. Esta palabra nos dice Jesús que es verdad, porque yo soy verdad y mis palabras, dijo Él, son verdad también. Tenemos que ahora tener esa luz en nuestras vidas, practicarla, tenerla, vivirla. Y ahora podemos transmitirla a un mundo que anda y está en tinieblas. Continúo mi lectura, dices, a ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. Así que el Señor nos ha depositado que la última amonestación, el último mensaje de advertencia, es un llamado de arrepentimiento, pero también es un llamado de amonestación y de advertencia, donde el pecado es condenado mientras se invita al pecador a seguir a Jesús, para que el mundo ahora pueda tomar su decisión a favor de la verdad. Continúa diciendo, la palabra de Dios proyecta sobre nosotros como pueblo una luz maravillosa. Así que vemos que el Señor nos ha llamado para que seamos esos centinelas o atalayas sobre los muros de la ciudad. Pero vamos a ver en la historia bíblica algunos centinelas. Vamos a entender estas cosas y verlas en forma más práctica. Les hago la pregunta en esta mañana: ¿quiénes piensan ustedes que fue el primer centinela o atalaya de la historia humana? Para eso tenemos que ir al libro de Génesis. Capítulo 1 y 2 nos muestra un mundo creado perfecto y bello, donde la voluntad de Dios se obedecía perfectamente. Capítulo 13 de Génesis encontramos la introducción del pecado a este mundo. Y cuando el pecado entra a este mundo, ahora vemos el primer centinela, Cristo mismo. Él viene y ahora da el primer sermón de la historia. Y ese sermón es el plan de salvación. Y es un llamado, y es una amonestación, y es también una reprensión. Génesis capítulo 3, versículo 15. Vamos a leerlo en esta mañana para ver el trabajo que hizo el primer centinela de la historia humana. Génesis 3:15 dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Así que el primer centinela nos advierte que habría una gran controversia. Habrían dos grupos, dos bandos. Estaría por un lado la mujer, que representa una iglesia y sus simientes, sus descendientes, y por el otro lado ahora habría también una serpiente, y esta serpiente tendría sus seguidores, aquellos que le siguen y que le sirven, y que habrían dos grupos en el planeta Tierra, desde ese momento de la historia hasta el mismo momento final de la historia. Ahora nos dice de que vendría la simiente, singular, se refiere a Jesús, y ahora mataría la serpiente, que se refiere a Satanás. Pero en ese proceso de eliminar la serpiente mordería el calcañar y traería la muerte de Jesús, pero a través de esa muerte vendría la salvación para toda la familia humana, y el universo entero sería comprado y mantenido en seguridad.
Así que en un solo versículo encontramos más de 6.000 años de historia humana y toda la controversia, desde los cielos hasta el final mismo de la historia humana. Y que habrían dos grupos, y estos dos grupos ahora habría enemistad entre ellos. No estarían juntos, estarían separados, porque la verdad y el error no pueden unirse. La luz y las tinieblas no pueden unirse. Si se unen, dejan de ser lo que son. Pero Dios tendría siempre un grupo de hombres y mujeres fieles, como Satanás siempre tendría un grupo de hombres y mujeres fieles a él hasta el mismo final de la historia humana. Vemos el primer centinela que encontramos en la historia, ese maravilloso plan de salvación y el comienzo de la gran controversia en la tierra entre Cristo y Satanás. Pero en el capítulo 4 encontramos ahora el primer rebelde de la historia humana, Caín. Este hombre creó la primera rebelión. Vamos a leerlo en el capítulo 4, podamos entender lo que compartimos juntos en esta mañana. Versículos 16 y 17 dice, y Caín se fue de la presencia de Jehová. Así que vemos este hombre rebelde. La palabra Caín significa posesión. Y vino bajo la posesión del enemigo de las almas. Este hombre ahora quería establecer un gobierno donde tuviese la posesión completa del mundo entero. ¿Y cómo lo hizo? Dice, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su esposa, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó al nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Vemos, este hombre quería vivir sin Dios, establecer una sociedad, una nación, un orden mundial donde Dios estuviese completamente fuera del pensar y sus principios completamente fuesen ignorados. Pero no olvide, Caín era homicida. No olvide, Caín había abandonado a sus padres, no había honrado a sus padres. Caín había también negado su fe en Dios. Cuando Dios pidió un cordero, trajo frutos de su tierra. Así que Caín significa el primer rebelde, el que no quería familia, el que no quería a Dios, el que menospreciaba los principios de Dios, el que estableció una ciudad en vez de vivir en el campo. Y esa ciudad hoy día vemos que continúa mostrando el espíritu de Caín, la inmoralidad, el homicidio, la violencia, la delincuencia, la drogadicción, el alcoholismo y las tragedias que hoy día vemos en disturbios, etcétera, etcétera. Se está mostrando otra vez el espíritu de rebelión que tenía el corazón de Caín. Pero vemos ahora que Dios también tenía un plan. Vamos a ver si Dios trajo un atalaya para tratar de ganar a esos rebeldes y traerlos de regreso a sus principios. Capítulo 5 de Génesis, vamos a encontrar este atalaya humano también. Y vamos a comenzar a leer capítulo 5, versículo 22. Vamos a ver este centinela. Y caminó Enoc con Dios. Note, Enoc caminó con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Así que ahora Dios levanta un centinela en medio de una generación, de una sociedad, de naciones donde no tenían ningún interés en Dios ni en sus principios. Pero Dios amaba a esos impíos. Y Dios dice que no desea la muerte del impío. Eso no es algo agradable para el Señor. El Señor no es un Dios de venganza, es un Dios de justicia. Es un Dios que muestra misericordia. Y cuando su misericordia es rechazada vez tras vez, llega el momento donde ahora emplea la justicia y trae juicio sobre ellos. Pero su plan a largo plazo es mostrar su misericordia para ganar con amor a esos impíos y traerlos de regreso a sus caminos. Dice el profeta Oseas que con cuerdas de amor he tratado de traerte a mí otra vez. Y ahora en aquellos días de perversión, y no olvide el capítulo 6 de Génesis, no vamos a leerlo, el versículo 5, dice que el pensamiento de los hombres en aquellos días era de continuo al mal nada más.
Pero Dios no los abandonó a ellos. Es más, dice que la tierra se llenó de violencia y de perversión y de inmoralidad, como la vemos hoy día. Pero Dios no se olvidó de ellos. Y levantó un hombre 1000 años antes del diluvio, para que ese hombre, Enoc, que tenía un compromiso con Dios y una experiencia con Dios, fuese un centinela, fuese un atalaya, fuese un vigilante en los muros de la ciudad. Y tocase la trompeta con un sonido certero, para que aquellos impíos que escuchasen el mensaje y deseasen seguirlo, tuviesen la opción de conocer el mensaje de salvación y cambiar sus vidas y establecer una relación con su Dios. Se nos dice que tomaba tiempo para trabajar en las ciudades Enoc. ¿Quién sabe si su nombre Enoc, note, es el mismo nombre que le puso Caín a su hijo? Ese nombre significa consagrado. Así que Caín consagró a su hijo al mal. Pero Enoc recibió el nombre porque su padre lo consagró a Dios. Así que me imagino que Enoc, el ser humano, visitaba la ciudad de Enoc, donde vivían los impíos, llamado consagrada, la ciudad consagrada, con un hombre consagrado, para tratar de traer a los impíos al conocimiento de Dios y que fuesen consagrados. Dice que a veces tomaba familias y personas y las traía a su propiedad allá en el campo. Lamentablemente dice que algunos regresaban, rechazaban el mensaje, pero ya lo conocían. Pero gracias a Dios que ahora un grupo se quedaba y podía ahora permanecer una generación que fuese fiel y leal a los principios de Dios. El libro de Judas, este es un pequeño libro que encontramos antes del libro de Apocalipsis, habla algo muy hermoso de este hombre. En esta mañana quiero compartirlo con ustedes. En un solo capítulo, versículos 14 al 16 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, así que el séptimo descendiente de Adán, diciendo: he aquí el Señor viene con decenas de millares de santos. Así que no tan solo Enoc advirtió al mundo de un diluvio, sino que advirtió al mundo de la segunda venida de Jesús, como también de su primera venida para ser nuestro Salvador. Y después vendría como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y les dijo al mundo de sus días: prepárense, hay juicios que van a venir y el Señor los va a traer. Y ustedes pueden prepararse. Y también les habló de la primera venida, cómo Dios sería hombre, moraría entre nosotros, tomaría nuestro lugar, daría su vida para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también habló de la segunda venida de Jesús, que vendría con los millares de los santos ángeles. Dice: para ejecutar juicio contra todos y convencer a todos los impíos de entre ellos de todas sus obras impías que han cometido impíamente y de toda palabra dura que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, andando según sus concupiscencias, y su boca habla palabras infladas, adulando a las personas para sacar provecho de ellos. Así que Dios tuvo un atalaya. Primero vino Jesús, el primer atalaya de la historia, el primer centinela, Enoc el segundo. Y trató de preparar al mundo para los eventos finales. Note, el hijo de él se llamaba Matusalén. Ese nombre significa: cuando él muera, vendrá. Y nos dice la historia judía que 10 días antes del diluvio, Enoc o Matusalén murió. Así que les advirtió del diluvio, de la primera venida, de la segunda venida, del juicio venidero, de que sus obras impías, un día Dios juzgaría esas obras, y si continúan en impiedad, ellos serían ahora consumidos y destruidos por la justicia divina. Trató de advertirles al mundo de lo que tomaría lugar. Vamos a ver otros ejemplos más. ¿Qué es el ejemplo de Jonás? Dios lo envió como atalaya, como centinela a Nínive, una ciudad impía y pagana. Y Jonás no estaba muy contento con esa misión, pero eventualmente en la providencia divina cumplió con su misión. Así que Dios no quiere la muerte del impío. Él quiere su salvación, pero tiene que levantar atalayas, tiene que levantar centinelas, que sin temor
estén dispuestos a cumplir con la misión y dar el mensaje. Y Jonás estuvo caminando por Nínive 3 días diciendo, arrepiéntense. Si ustedes no se arrepienten, Dios va a destruir esta ciudad. El mensaje no era popular, pero era necesario. Y vemos que aquella ciudad se arrepintió frente al mensaje de Jonás. Y la misericordia de Dios preservó la vida de ellos y también de la ciudad. Que en cuanto a el profeta Elías. Elías también fue levantado como centinela en tiempos de grave apostasía en la nación de Israel. Acab era el rey, pero su esposa Jezabel era la que mandaba al rey y a la nación. Una mujer pagana, impía, una mujer ramera aún. Estaba en control del pueblo de Dios. Y ahora Dios levanta a un atalaya, levanta a un centinela con un mensaje de amonestación, con un mensaje de arrepentimiento. Otra vez no era popular. A Acab no le gustaba el mensaje. Es más, dice que buscó a Elías en todas las naciones vecinas de aquellos días. ¿Dónde está Elías? Yo lo quiero, tráiganmelo. Vamos a quitarle la vida. Pero Elías continuó siendo fiel a su mensaje. Vemos que llegó el momento donde ahora viene el gran encuentro en el Monte Carmelo. Y allí Elías, como centinela fiel, da el mensaje. Si Baal es Baal, síganle. Pero si Dios es Dios, sigamos a Dios. Y vemos que como resultado de ese evento, ahora comenzó un despertar y un reavivamiento dentro del pueblo de Dios. Quiero leerles en esta mañana algo que nos ayude a entender lo que tomó lugar con el profeta Elías. Testimonios para la Iglesia, volumen 3, en la página 308, dice lo siguiente de Elías. Dice, Elías no mostró timidez, ni manifestó la menor reverencia delante del rey. El hombre con quien Dios ha hablado y que tiene un sentido claro de cómo Dios considera al hombre en su depravación pecaminosa, no tiene por qué disculparse ante Acab ni rendirle homenaje. Como mensajero de Dios, como centinela, como atalayas, Elías ahora ordena y Acab obedece inmediatamente, como si Elías fuese el monarca y Acab el súbdito. Vemos que el Señor hará una obra maravillosa con los centinelas modernos, como lo hizo con aquel hombre, con Elías, en sus días también. ¿Qué otro ejemplo podemos nosotros poner en esta mañana que nos ayude a entender el llamado que Dios nos hace como centinela? Que del profeta Natán, íntimo amigo del rey David, consejero especial de David. Pero David le quita la vida a un hombre inocentemente y le quita a su esposa. Y ahora Dios le envía un centinela, le envía un atalaya. Y Natán públicamente señala el pecado de David y lo amonesta y lo reprende por lo que tomó lugar. Dice, lo que tú hiciste en público será de conocimiento, en privado será de conocimiento público. Y un día uno de tus hijos hará lo mismo con tus esposas en público. Vemos que inmediatamente David confesó su pecado e inmediatamente hubo arrepentimiento y perdón de su pecado. Así que vemos que el atalaya cumplió su misión y el justo que estaba perdido en ese momento, que ya no era justo David, a través de la amonestación de un atalaya fiel, regresó a su fidelidad y a su lealtad a Dios. ¿Qué del profeta Jeremías pudiéramos poner en esta mañana? Dios lo llama como atalaya y en sus días da un mensaje que tampoco era popular. Dice, los caldeos van a venir, van a sitiar la ciudad, la van a conquistar, la van a destruir y nosotros vamos a ir 70 años al cautiverio en Babilonia. Al rey no le gustaba, a sus príncipes no les gustaba, a sus consejeros no les gustaba ese mensaje. ¿Qué pasó con Jeremías? Fue puesto en la prisión en varias ocasiones. Una vez aún en un foso lleno de barro, de lodo, de fango, hasta la cintura. Le daba un pedazo de pan al día y un vaso de agua. Esa era su alimentación. Porque el atalaya daba el mensaje tal como Dios lo había dicho. No olvide, Jeremías se puso en la puerta de la iglesia para dar ese mensaje. ¿Piensan ustedes que fue aplaudido?
que lo invitaron a que entrase y diese el mensaje del púlpito? Eso jamás pasó. Fue arrestado, fue maltratado, fue torturado, fue puesto en prisión y en circunstancias muy adversas y muy difíciles. Pero la atalaya fiel se mantuvo como centinela en los muros, dando un sonido certero a la trompeta para que el pueblo pudiese apercibirse de lo que pronto sería una realidad. Es más, llegó el momento donde Dios le dice: no te vas a casar, Jeremías. No es lugar para tener, en este momento la historia dice él, no es tiempo para familias, no vas a tener hijos. Tenemos que entender estas cosas hoy día quizás. Cuidado con agrandar nuestras familias en tiempos de crisis como la que estamos viviendo y una crisis que va en aumento. Dicen: no te vas a casar, Jeremías. Vas a sufrir si te casas y ve a tu esposa en la situación que pronto estará viviendo el pueblo de Dios y el mundo de hoy día. No vas a tener hijos, sería muy difícil para ti mantener tu familia y poder haber estos hijos llevados al exilio allá a Babilonia, como le pasó a Daniel a sus amigos. Es más, Dios le prohibió aún asistir a las funciones del pueblo de Dios. Dice: si te invitan a sus cumpleaños, a sus bodas, a sus funerales, no vayas, no llores por ellos, ni te alegres con ellos tampoco. Es más, no ores por este pueblo más. Es incorregible. Capítulo 7, capítulo 11, capítulo 14 lo menciona claramente. Van a ir a Babilonia los 70 años y Jerusalén será destruida. Llegó el momento donde las palabras se cumplieron al pie de la letra. Porque el centinela bajo la unción de Dios siempre declara la verdad. ¿Qué del profeta Ezequiel también? Ahora es llevado a Babilonia. Y allá en Babilonia, ahora Dios le da para que dé un mensaje certero, sea centinela y atalaya para su pueblo en el exilio, porque Dios amaba a ese pueblo. Y aunque necesitaba reprensión debido a su apostasía, continuaba siendo el centro del amor y de la atención de Dios. Pero tenía que haber un mensaje directo de amonestación que llevase al pueblo al arrepentimiento, al abandono del pecado y de la apostasía que había traído su condición de decadencia espiritual y moral. Y ahora aquel hombre, Dios lo llama para que fuese centinela en el exilio allá en Babilonia. Póngase a pensar, ahora pasa pruebas difíciles. El Señor le dice: ¿sabe? Vas a comer una pequeña porción, media libra de comida al día o un cuarto de kilo al día. Esa va a ser toda tu alimentación. Y así vas a estar durante 40 días de un lado y después 390 días sobre el otro lado. Estamos hablando más de un año. Y esa comida la vas a cocinar con estiércol humano. Porque es lo que va a tomar lugar. Y ahora el profeta dice: Señor, pero estiércol humano, eso es asqueroso. Dice: Señor, yo entiendo. Ok, usa estiércol de caballo o de buey. Pero es una amonestación viva de lo que va a pasar al pueblo. Llegó el momento donde Dios dice: ¿sabes qué? Tu esposa va a morir. Dios se lo dijo en la mañana y en la tarde murió su esposa. Es interesante el relato en capítulo 24, Ezequiel dice que era el amor de su vida. Aquel hombre estaba enamorado de su esposa y amaba a su esposa. Y ahora el Señor tuvo que poner a dormir a su esposa y aquel hombre pasar por esa experiencia. Dice: no hagas duelos por ella, no llores por ella, no muestres ninguna señal de dolor ni de angustia. A pesar de que era el amor de su vida que había perdido aquel hombre, ahora no pudo mostrar la menor señal de angustia ni una lágrima derramar por ella. Porque él, como atalaya, tenía que dar un mensaje al pueblo que entendiese y viese en forma práctica lo que pronto sería una realidad. Dice: de agua, tan solo vas a tomar 1 litro de agua al día. No más. No más. ¿Qué de Juan el Bautista? ¿Fue atalaya Juan el Bautista? ¿Dio un mensaje como pregonero de justicia? ¿Como centinela en los muros de Jerusalén en aquellos días? ¿Preparó el camino para la venida de Jesús por primera vez en la historia humana? Por supuesto que sí. Quiero compartir con ustedes, el deseado de toda la gente, algo que nos ayude a entender, porque el mensaje de Juan el Bautista reprendió a Herodes y a Herodías, que estaban en una relación ilícita de adulterio, pero también era un mensaje que reprendía a los soldados romanos por ser rudos, toscos y ladrones. Un mensaje que condenaba también a los publicanos por cobrar más impuestos de lo correcto.
Un mensaje que condenaba a los fariseos y seduceos y los príncipes del pueblo por profesar la verdad pero no vivirla. Un mensaje que completamente era un llamado al arrepentimiento, un mensaje directo, un mensaje duro, un mensaje necesario para preparar un pueblo para encontrarse con su Dios. Y Juan el Bautista no tuvo temor de darlo, aunque le costó su libertad y eventualmente le costó su vida. Pero quiero leerles, deseado de toda la gente, una declaración, es tomada en la página 79, dice lo siguiente de este hombre de Dios. Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan. Con un poder nuevo y extraño, conmovía a la gente. Vamos a detenernos ahí. El mensaje de Elías que hacía con la gente los conmovía. Quien escuchaba su mensaje era conmovido. Ahora, si la persona se arrepentía o no, era decisión de la persona. Pero el mensaje era tan claro, era tan directo, que no había opción sino conmoverse bajo la presentación directa de este hombre de Dios como centinela fiel en los muros de Jerusalén, tratando de despertar un pueblo que estaba en la última semana profética que había sido señalada a la nación de Israel. Dice, los profetas habían predicho la venida de Cristo como un acontecimiento de futura lejanía, pero he aquí que se oía una voz que anunciaba que estaba cerca. El aspecto singular de Juan hacía recordar a los oyentes a los antiguos profetas. Así que cuando Juan se levanta, no vino con cosas nuevas, no vino con métodos nuevos, no vino con música nueva, no vino con entretenimiento nuevo, no vino con dramas ni con títeres. Cuando Juan se levanta, aún su apariencia era la apariencia de aquellos hombres fieles de Dios del pasado, de aquellos centinelas que Dios había levantado en el pasado para preparar a un pueblo y para amonestar a su pueblo. Continúa la lectura. En sus modales e indumentaria, su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de expresarse. Vamos a ver qué sucede. Se asemejaba al profeta Elías. Juan es el segundo Elías. Y cuando viene al pueblo apóstata, al pueblo indiferente y frío, que no reconocía el momento de la historia en el cual estaba viviendo, que no se daba cuenta que el Mesías era una realidad en medio de ellos, este hombre trae el mensaje antiguo de las sendas antiguas que había sido predicado por otros atalayas y centinelas fieles y lo presenta al pueblo una vez más. Y aún su forma de ser se asemejaba a la del profeta Elías. Con el espíritu y el poder de Elías, denunciaba la corrupción nacional y reprendía los pecados prevalecientes de aquellos días. Así que su mensaje no era un mensaje de paz y seguridad, no era de chistes, de cuentos, no era de historias, no entretenía a la gente no se reía, la gente lloraba cuando había arrepentimiento, porque reprendía sin temor, en forma clara, la corrupción nacional en el mundo, lo que estaba sucediendo, pero los pecados que prevalecían dentro del pueblo de Dios. Sus palabras eran claras, directas y convincentes. Muchos creían que era uno de los profetas que había resucitado a los muertos. Póngase a pensar. Repito otra vez, toda la nación se conmovió. Muchedumbres acudieron al desierto. Vemos ahora cómo este centinela tocó la trompeta y preparó a la nación. Lamentablemente la mayoría no aceptó, pero preparó toda la nación que aún se conmovía bajo la presentación del mensaje de él. ¿Qué en cuanto a Jesús? ¿Habrá sido Jesús también un centinela y un atalaya en sus días? Por supuesto que sí. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a leerlo, vamos al Evangelio de Mateo.
capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y vamos a leer allá los versículos 13 y 14. Mateo capítulo 16, versículos 13 y 14 dice lo siguiente. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Escuchen. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Pregunto yo, ¿Jesús fue un centinela y un atalaya en sus días? Cuando preguntó, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? ¿Cuál fue la opinión de la gente? Este sigue predicando como Juan. Este sigue amonestando como Elías. Este sigue amonestando como Jeremías. Así que el mensaje de Jesús en sus días, aunque era un mensaje de amor y de misericordia, era un mensaje directo y claro con el objetivo de preparar a su pueblo para recibirlo como Mesías y como Salvador. Y cuando se le preguntó a la gente y aún a los discípulos, ¿quiénes dicen que soy? No lo compararon con payasos y con gente de comedia y con actores y con gente famosa. Lo compararon con los grandes atalayas del pasado de la historia, incluyendo Juan el Bautista, Jeremías y aún Elías. Les pregunto, ¿qué de el apóstol Pedro? ¿Fue atalaya Pedro? No olvide, y no lo voy a leer por razón de tiempo, capítulo 2 de Hechos, capítulo 3 de Hechos. Encontramos que el día del Pentecostés Pedro predica. Y cuando Pedro predica, su mensaje fue tan conmovedor que la gente ahora dijeron, pero hermanos, ¿qué haremos frente a este mensaje tan directo? Este hombre ha sido un atalaya, este hombre es un centinela, este hombre ha sonado la trompeta como nunca la hemos escuchado nosotros. ¿Y cuál fue el mensaje que le dio Pedro? Fue el mensaje de Joel. Pero lo acompañó de las realidades presentes. Dice, ustedes hace 50 días atrás mataron a Jesús. Ustedes pidieron la muerte de Jesús. En sus manos está la sangre de Jesús. Y frente a ese mensaje tan directo, un mensaje profético, pero un mensaje que tenía cumplimiento profético, dice, ustedes son responsables de su muerte y esa sangre caerá sobre ustedes. Dice que aquellos hombres se compungieron. Y frente a esta compunción, ahora dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, conviértanse, bautícense, para que el Espíritu Santo sea sobre ustedes. Y ustedes puedan escapar de esta generación perversa. Dijo Pedro, pónganse a pensar, el pueblo de Dios era perverso en aquellos días. Puedan escapar de esta generación perversa en la cual ustedes están. Ustedes tienen que tomar una decisión bajo el mensaje presente. Ustedes no pueden continuar. O son o no son. O están o no están. Es más, los voy a leer. Creo que tengo aquí la cita. Escuche la amonestación de Pedro aquel día de Pentecostés. Dice, Pedro insistió ante el convicto pueblo en el hecho de que habían rechazado a Cristo porque habían sido engañados por los sacerdotes y gobernantes. Y que si continuaban dependiendo de los consejos de estos hombres, es decir, ustedes van a esperar tomar su decisión a favor de Jesús basado en la decisión que tomen estos hombres, y en lo que les van a aconsejar estos hombres, y en lo que les van a decir estos hombres, ustedes nunca van a tomar la decisión. Estoy leyendo palabras inspiradas, Hechos de los Apóstoles, página 35. Que se continuaban dependiendo del consejo de estos hombres y esperando que reconocieran a Cristo antes de reconocerlos ellos mismos, jamás lo aceptarían. Es decir, por culpa de ellos, estos líderes y gobernantes de ustedes que no los prepararon para la primera venida de Jesús, aunque envió a Juan el Bautista y después lo acompañó el ministerio de Jesús por 3 años y medio, pero ustedes siguieron prestando atención a estos hombres y los engañaron y pidieron la muerte de Jesús, y hoy día hay convicción en sus corazones de que ustedes son los causantes y que algo tienen que tomar. Pero si ustedes van a esperar que estos hombres aprueben su decisión, de que estos hombres estén de acuerdo con lo que ustedes van a hacer, jamás van a tomar su decisión. Ha llegado el momento de decidir personalmente, individualmente. Y sabemos que aquel día casi 3,000 hombres tomaron su decisión a favor de la verdad. Porque hubo un atalaya, un centinela fiel, que no tuvo temor
de dar el mensaje que Dios le había dado a su pueblo. Para terminar, ¿qué de nosotros como adventistas del séptimo día? Les pregunto, ¿el Señor nos ha llamado a ser atalayas, centinelas? Ya lo leímos al principio. Testimonios para la Iglesia, volumen 9, página 17. Dice, en un sentido muy especial, no simplemente especial, muy especial, los adventistas del séptimo día hemos sido llamados como atalayas y centinelas y transmisores de luz. Pregunto, ¿estamos haciendo esa obra hoy día? Quiero que ustedes y yo podamos contestar esa pregunta individualmente, en primer lugar, pero en segundo lugar, como cuerpo, como iglesia. ¿Qué ha pasado en los últimos 10 años en el mundo? Ha habido un colapso moral donde toda perversión sexual prácticamente se ha aprobado, donde hay más de 56 diferentes tipos de géneros, cuando tan solo la Biblia habla de 2. ¿Qué ha sucedido con el mundo hoy día donde se ha aprobado el aborto durante los 9 meses de embarazo de una mujer? Es más, la mujer puede nacer el niño y cuando el niño está naciendo, ya con su cuerpo afuera, nada más tiene su cabecita todavía adentro, le pueden quitar la vida. Y después toman estos órganos de ese feto para hacer investigaciones, se los venden a compañías de alimentos para que los pongan en sus ingredientes y mejore el sabor de sus alimentos. Y nosotros hemos guardado silencio. Frente al movimiento LGBT, hemos guardado completo silencio. Es más, las puertas se han abierto para ellos. El alcoholismo abunda, silencio. La marihuana se legaliza, silencio. Las pérdidas de libertades constitucionales en todos los países, incluyendo esta nación, iglesias cerradas, colegios cerrados, silencio. No decimos nada, al contrario, damos la apariencia que apoyamos lo que está tomando lugar, porque el silencio nos hace cómplices del mal, el silencio no nos hace cómplices del bien. Cuando el Señor nos ha llamado a ser centinelas en un mundo en tinieblas. Note lo que el apóstol Pablo dice en el libro de Hechos, cuando estaba por terminar su ministerio, y lo que le esperaba era el martirio, se reúne con los líderes de la iglesia. Hechos capítulo 20, versículo 27, dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo no tan solo habló de lo popular y de lo cómodo, Pablo tuvo el valor de presentar todo el consejo, todo el mensaje de Dios como está escrito en su palabra, sin temor. Le tocó prisión, le tomó ser azotado, fue apedreado, fue despreciado, estuvo en naufragio y al final le tocó su vida. Pero aquel hombre centinela, aquel hombre atalaya de Dios, continuó tocando la trompeta mientras vivía sobre los muros, porque veía que el enemigo se acercaba y veía el peligro y continúa diciendo, escuchen esto, iglesia, en esta mañana, por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o por líderes para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia vida. Dice, esta iglesia, este mensaje le costó la vida a Jesús. Dice el apóstol Pablo, yo estoy dispuesto a hacer lo mismo, lo cual hizo poco tiempo después. Queridos, entendemos hoy día lo que está tomando lugar. Hoy día tenemos temor al mundo. Hoy día tenemos temor que la prensa y la radio y la televisión nos va a criticar y nos va a hacer ver como gente mala, como gente y que tiene la mente cerrada. Hoy día tememos al gobierno. Hoy día tememos las represalias que puedan tomar lugar contra nosotros. Y hemos decidido mantener silencio. Y muchas veces ese silencio ha ido acompañado aún de declaraciones que realmente apoyan el pecado y el mal. Nuestras iglesias están llenas de climatólogos, de políticos, de sociólogos, de sexólogos, de feministas, de ecuménicos y quién sabe cuántos expertos más. Pero pregunto en esta mañana, ¿dónde están los atalayas?
¿Dónde están los centinelas sobre el muro? ¿Dónde están los que preparan a un pueblo, los que advierten a un pueblo, los que abren los ojos? ¿Dónde están los que no tienen temor, como el apóstol Pablo, de presentar todo el consejo de Dios a su pueblo y al mundo también? ¿Quién hablará por Dios? ¿La prensa lo va a hacer, piensan ustedes? ¿La radio y la televisión lo va a hacer por nosotros? No creo. ¿Los políticos lo van a hacer? Mucho menos. ¿Las iglesias caídas de Babilonia lo van a hacer? No pienso. Ese trabajo es para usted y para mí hoy día. Quiero compartirles con ustedes una declaración tomada de Testimonios para la Iglesia, volumen 3, página 295. Dice: el verdadero pueblo de Dios. ¿Qué tipo de pueblo? El verdadero pueblo de Dios, que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre el pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. En el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defectos delante del trono de Dios, sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. Leyéndole del mismo libro, página 311, escuche esta declaración. Si Dios aborrece un pecado más que otro, del cual su pueblo es culpable, es el de no hacer nada en caso de una emergencia. Así que el pecado que más aborrece Dios de su pueblo hoy día es que nuestra indiferencia, nuestro silencio, nuestro deseo de permanecer neutros. Continúa diciendo, la indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa son consideradas por Dios como un grave delito, igual al peor tipo de hostilidad contra Dios. Pregunto, ¿dónde están estos líderes, estos pastores, profesores, ministros, administradores, evangelistas, para proteger al pueblo de Dios y advertir al pueblo de Dios? Queridos, tiene que haber un reavivamiento en los púlpitos, en las escuelas, en los colegios, en los hospitales, en las casas publicadoras, etcétera, etcétera. O perderemos nuestras iglesias, nuestras familias y nuestros hijos. No sé si nos damos cuenta. Queridos, estamos en guerra. Voy a repetir esa declaración porque no tengo duda de ella. Estamos viviendo en tiempos de guerra. Y esta guerra no tiene tregua. Es guerra real y va en aumento. Un diluvio de maldad e iniquidad está inundando el mundo entero y aún las iglesias. Y el mundo necesita saber y escuchar. Aún así dice Jehová. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 7, dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para callar, pero también hay tiempo para hablar. Hoy día, por seguro, no es tiempo de callar. Hoy día es tiempo de hablar y de hablar a toda voz. Dar un mensaje de voz en cuello. Un mensaje de advertencia, de amonestación, de arrepentimiento, de llamado. Un mensaje de regreso a Dios. Un mensaje que denuncia el pecado tal como es. Pero al mismo tiempo ofrezca el plan de salvación para aquellos que deseen hacer de él el centro de sus vidas. Jeremías, capítulo 4. Quiero leerles allá el versículo 19 en adelante. Libro del profeta Jeremías, capítulo 4, versículo 19 en adelante, dice lo siguiente. Mis entrañas, dice el profeta, aquí está hablando. Me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra
Sí, Jeremías se daba cuenta de lo que tomaba lugar. Destrucción tras destrucción es anunciada, porque toda la tierra es devastada. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera y he de oír sonido de trompeta? Pregunta el profeta. Porque mi pueblo es necio, no tiene conocimiento, son hijos ignorantes y sin entendimiento, son sabios para el mal, pero para hacer el bien no lo saben hacer. Vemos por qué Dios tuvo que levantar a hombres como estos hombres, atalayas, centinelas, vigilantes, tratando de ayudar a su pueblo a prepararse para lo que fue realidad en sus días. Y déjenme decirles, en nuestros días será también una realidad. Compartiendo el libro Conflicto de los Siglos, en la página 664, dice lo siguiente: en cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. En cada generación, lo vimos en los días de Adán y Eva, y lo vemos en nuestros días también, no ha habido excepción. Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Muchos reformadores, al principiar su obra, resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura, llegarían de nuevo el pueblo a las doctrinas de la Biblia. Así que dijeron, bueno, vamos a vivir el cristianismo. La gente lo van a ver y es suficiente. Pero vamos a ver que no fue lo que tomó lugar. Dice, pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como había venido sobre Elías, impeliéndole a censurar los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar en el pasado. Se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazaban a las almas. Sin temer las consecuencias, ahí está el problema con nosotros hoy día, pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en su boca y el pueblo se veía constreñido a oír la amonestación. Lo mismo tomará lugar en nuestros días. Porque en toda generación Dios ha tenido, tiene y tendrá hombres y mujeres atalayas, centinelas, que sin temor a las represalias, a las consecuencias, si aún el costo es su propia vida, estarán dispuestos a pagar ese precio. Pero amarán más la salvación de los seres humanos que su propia salvación. Amarán más ver a otros en el reino de los cielos como resultado de su obra, aunque sea pequeña, que simplemente buscar su comodidad en este mundo por un poco tiempo más. Amarán más a Jesús y su mensaje que el aplauso, la aprobación de los seres humanos. Queridos, es tiempo que los atalayas regresen a los muros de la ciudad. ¿Dónde están los atalayas? ¿Dónde están los centinelas? Que cada uno de nosotros pueda responder, Señor, heme aquí, úsame, capacítame, envíame a mí. Yo quiero ser de aquellos que usarás para terminar la obra en nuestros días. Que el Señor nos le bendiga en esta tarde ya. Que por el estudio de su palabra seamos motivados a la fidelidad individualmente, pero también colectivamente. Identificarnos con Jesús y su mensaje para este tiempo. Les invito a orar una vez más. No lo voy a hacer de rodillas, pues no podía estar en la cámara, pero les invito al menos a inclinar sus rostros, cerrar sus ojos y en reverencia terminar con una oración. Amoroso Padre Celestial, gracias por tu palabra, por los ejemplos de hombres y mujeres que sin temor a consecuencias ni represalias estuvieron dispuestos a ser fieles en sus vidas, pero también a declarar tu mensaje, tu consejo, tus enseñanzas, tu mensaje para sus días. Hoy día llámanos a ser esos atalayas, esos centinelas sobre los muros de la acción moderna,
preparando una iglesia, Señor, adormecida, una iglesia que se ha acomodado al mundo, una iglesia que quiere un camino ancho y cómodo, pero al mismo tiempo amonestar a un mundo perdido, que muere sin conocerte, que anda en caminos de oscuridad y de tinieblas, a tomar una decisión diferente que los ayude para prepararse para encontrarse con su Dios. Señor, personalmente yo quiero ser uno de ellos, pero quizás hay hermanos y hermanas que en este momento toman la misma decisión donde se encuentran. Oh Señor, haz posible que podamos ser esos centinelas de la hora 11, pronto para formar parte del movimiento de la última hora, 12, y terminar la obra y prepararnos para encontrarnos contigo. Gracias por tu palabra una vez más, en el nombre de Jesús. Amén.